Es un ícono cuya presencia escénica evoca comparaciones con figuras legendarias como Prince y Michael Jackson. Pero tras las camisas de seda, las gafas de sol de diseñador y la energía contagiosa de una superestrella mundial, Bruno Mars sigue siendo una de las figuras más reservadas y enigmáticas de la industria musical. Durante más de una década, sus fans lo han visto ganar premios Grammy y llenar estadios, pero el hombre nacido como Peter Gene Hernandez ha mantenido su vida privada bajo estricta vigilancia. Sin embargo, recientemente, ese silencio ha comenzado a resquebrajarse. Han comenzado a salir a la luz rumores de una enorme deuda secreta, susurros sobre un romance roto que duró una década y la verdad sobre por qué el cantante más romántico del mundo se niega a casarse. Esta es la historia jamás contada de Bruno Mars, la historia de un pequeño Elvis que conquistó Hollywood, la mujer que lo apoyó antes de la fama y las sombras oscuras que ahora envuelven su legado dorado. Para comprender a este hombre, hay que remontarse a la isla donde comenzó la magia. Nacido el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái, Peter Gene Hernandez era un niño del ritmo. Su padre, Peter, era percusionista latino, y su madre, Bernadette, era cantante y bailarina. La familia Hernández no era solo una familia, era una banda. A los 4 años, Peter ya era una celebridad local, actuando como el imitador de Elvis más joven del mundo en la revista musical de su familia, The Love Notes. Pasó su infancia bajo los focos del escenario, aprendiendo a cautivar al público incluso antes de poder atarse los cordones. Su padre le puso el apodo de Bruno, porque, de pequeño, le recordaba a un famoso luchador profesional y el nombre se le quedó, convirtiéndose finalmente en la base de su identidad artística. Pero el paraíso tropical no estaba exento de espinas. El éxito de la familia era inestable, y para cuando Bruno estaba en la preparatoria, sus padres se habían divorciado y el imperio musical se había derrumbado. Pasó de vivir en una casa llena de instrumentos a dormir en la parte trasera de un auto o en edificios abandonados con su padre. Este período de inestabilidad forjó la mentalidad de buscavidas que más tarde definiría su carrera. Sabía que el talento no era suficiente. Había que estar dispuesto a sacrificarse por el sueño. Al graduarse de la preparatoria, con solo una guitarra y un puñado de demos, Bruno Mars dejó Hawái para ir a la jungla de asfalto de Los Ángeles. Hollywood, sin embargo, no estaba preparado para Bruno Mars. Firmó rápidamente con Motown Records, pero la discográfica no sabía qué hacer con él. Lo consideraban demasiado ecléctico, incapaz de encasillarlo en un género musical o racial específico. A los pocos meses, lo despidieron, dejándolo a la deriva en una ciudad que ya había olvidado su nombre. Fue durante este periodo de supervivencia desesperada que Bruno formó The Smeezingtons, un equipo de composición y producción. Comprendió que si no podía ser la estrella, escribiría los éxitos de las estrellas. Pasó años trabajando tras bambalinas, creando éxitos para artistas como Flo Rida y CeeLo Green, mientras esperaba una oportunidad para mostrarle al mundo quién era realmente Peter Gene Hernandez. Mientras su vida profesional se estabilizaba gracias a la composición, su vida amorosa alcanzaba un punto de inflexión crucial. En 2011, antes de que Just the Way You Are lo catapultara a la fama, Bruno Mars cenaba en el restaurante Co-op del Hotel on Rivington de Nueva York. Al otro lado del salón, divisó a una mujer hermosa y, en un raro momento de espontaneidad pública, decidió que tenía que conocerla. Esa mujer era Jessica Caban, modelo y actriz. La conexión fue instantánea. A diferencia de los romances fugaces que suelen caracterizar los primeros años de una estrella emergente, el vínculo de Bruno con Jessica se forjó en la discreta lucha de su transición de compositor a superestrella. Jessica se mudó a su casa de Los Ángeles justo cuando su carrera despegaba hacia la cima. Fue testigo de su meteórico ascenso.
la única que estuvo presente cuando el mundo finalmente reconoció la genialidad de doo-wops y hooligans. Durante los siguientes 13 años, Jessica Caban se convertiría en el pilar invisible de la vida de Bruno Mars. Fue la inspiración detrás de algunas de sus baladas más conmovedoras, incluyendo la legendaria When I Was Your Man. Bruno admitió más tarde que escribir esa canción fue tan doloroso porque nació de un momento en el que temía perderla. Reveló que aún le cuesta interpretarla en vivo porque lo lleva a un lugar de profunda vulnerabilidad emocional, un lugar que el rey de la elegancia suele evitar. Sin embargo, a pesar de más de una década de devoción, la pregunta que ronda todos los foros de fans sigue vigente. ¿Por qué no se han casado? En una industria donde las celebridades se comprometen a los 3 meses, una relación de 13 años sin anillo ha desatado un sinfín de especulaciones. ¿Será el miedo de Bruno al compromiso consecuencia del doloroso divorcio de sus padres? ¿O habrá una verdad más profunda y compleja oculta en su vida conyugal? Si bien Jessica ha sido una presencia constante a su lado en todas las ceremonias de los Grammy, la falta de una unión formal ha dado lugar a un ciclo de rumores de ruptura que resurgen cada pocos años. A finales de 2023 y principios de 2024, esos rumores alcanzaron su punto álgido. Surgieron informes de que la pareja pasó las fiestas en continentes diferentes y que la chispa que surgió en aquel restaurante de Nueva York finalmente se había extinguido debido a la presión del incesante horario de trabajo de Bruno y sus crecientes problemas personales. Esto nos lleva al misterio más impactante que rodea actualmente a Bruno Mars: los rumores de una asombrosa deuda de juego de $50 millones. Durante años, Bruno no ocultó su afición por los casinos. En entrevistas tempranas, habló de sus días como músico con dificultades económicas en Los Ángeles, usando las ganancias del póker para pagar el alquiler. Se describía a sí mismo como un degenerado con una sonrisa, lo que parecía formar parte de su encanto pícaro. Pero a principios de 2024, un informe explosivo sugirió que ese encanto se había convertido en una catástrofe. Fuentes internas alegaron que Bruno había acumulado decenas de millones de dólares en pérdidas en el MGM Grand de Las Vegas, convirtiéndose esencialmente en propiedad del casino. Aunque MGM finalmente emitió un comunicado elogiando su colaboración con Bruno y desmintiendo los rumores de deuda como pura especulación, la historia se negaba a desaparecer. Algunos observadores señalaron que Bruno llevaba años actuando ininterrumpidamente en Las Vegas, una agenda agotadora que parecía más un plan de pago que una elección creativa. La presión de semejante carga financiera sería suficiente para derrumbar a cualquiera, y muchos creen que esta es la verdadera razón de la tensión en su relación con Jessica. Un hombre que libra una batalla financiera de esa magnitud rara vez es una pareja presente o pacífica. La magia 24K que Bruno proyectaba en el escenario empezó a parecer una máscara que ocultaba una realidad mucho menos glamurosa. La tragedia de Bruno Mars es la clásica paradoja de Hollywood. Cuanto más ve el mundo al artista, menos sabe del hombre. Se ha convertido en un maestro del descanso, desapareciendo durante años para luego regresar con un nuevo sonido y una nueva personalidad. Este secretismo se extiende también a su vida familiar. En 2013, Bruno sufrió la pérdida más devastadora de su vida cuando su madre, Bernadette, falleció repentinamente a causa de un aneurisma cerebral. Ella era su mayor admiradora, la persona que animó al pequeño Elvis a seguir cantando incluso cuando se le acabó el dinero. Su muerte lo destrozó, y muchos creen que nunca se ha recuperado del todo. El dolor lo impulsó a centrarse aún más en su trabajo y, según algunos, a refugiarse en el escapismo que ofrecen las mesas de apuestas altas de Las Vegas.
Hoy en día, Bruno Mars se encuentra ante un artista en una encrucijada. Lo ha logrado todo: millones de discos vendidos, una estantería repleta de premios Grammy y el respeto de sus colegas. Sin embargo, su vida personal sigue siendo un campo de batalla de rumores y verdades sin confirmar. Su relación con Jessica Caban, que alguna vez fue lo más estable en su vida, ahora es objeto de un intenso escrutinio. ¿Es ella el amor de su vida, aunque sigan viviendo bajo el mismo techo? ¿O son el ejemplo perfecto de una pareja moderna que no necesita un certificado para demostrar su amor? La verdad sobre Bruno Mars probablemente se encuentre en el silencio entre las notas de sus canciones. Es un hombre que conoce el precio de la fama mejor que nadie. Ha vivido la pobreza de Hawái, el rechazo de Motown y el peso abrumador de las expectativas globales. Ha usado su música para decirle al mundo que daría la vida por amor, pero lucha por encontrar la manera de vivir ese amor bajo la implacable mirada del público. Su historia nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen sus sombras, y que la persona que vemos bajo los focos suele ser un personaje creado para proteger a quien tiembla entre bastidores. Mientras persisten los rumores sobre sus deudas y su desamor, Bruno Mars se mantiene enfocado en lo único que siempre ha podido controlar: la música. Ya sea actuando con Silk Sonic o retomando su carrera en solitario, sigue brindando al mundo un motivo para bailar. Pero para quienes escuchan atentamente las letras de su último trabajo, se percibe la búsqueda de un hombre que anhela regresar a casa, no al Hawái de su juventud, sino a una paz que no se encuentra ni en una mesa de póker ni sobre un escenario. ¿Cuál crees que es la verdadera historia detrás de la larga relación de Bruno Mars? ¿Es una hermosa relación que desafía las normas de Hollywood? ¿O hay alguna razón por la que el cantante de Marry You se niega a dar el sí quiero? ¿Y qué hay de los rumores sobre apuestas? ¿Cambian tu percepción del hombre detrás de 24K Magic? El viaje de Bruno Mars está lejos de terminar, pero la verdad que está viviendo actualmente es más compleja y conmovedora que cualquier éxito musical. Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir descubriendo los secretos de la vida de los íconos más grandes del mundo. Hay muchos más secretos por descubrir. Para profundizar aún más en el enigma de Bruno Mars, debemos examinar el peso cultural específico que conlleva ser un artista birracial en una industria que todavía intenta categorizar el talento por color. El padre de Bruno es de ascendencia puertorriqueña y judía, mientras que su madre era filipina. Al crecer en el crisol multiétnico de Hawái, Bruno nunca se sintió diferente hasta que llegó a Los Ángeles. Ha hablado abiertamente sobre la frustración de que le dijeran que no era lo suficientemente negro para el R&B ni lo suficientemente latino para el mercado hispanohablante. Este rechazo de su identidad esencial, a principios de sus 20 años, creó una coraza defensiva. Decidió que si el mundo no aceptaba su herencia, haría que su música fuera tan innegable que no tuvieran más remedio que escucharla. Esta sensación de ser un ajeno fue quizás lo que lo atrajo a Jessica Caban. Al igual que Bruno, Jessica es de ascendencia puertorriqueña y comprendía los desafíos específicos de desenvolverse en una industria que a menudo ignora o estereotipa las voces latinas. Su origen cultural compartido les brindó un refugio que nadie en Hollywood podía replicar. Durante los primeros años de su relación, Jessica fue su más ferviente defensora, respondiendo con frecuencia a las críticas en las redes sociales. Pero a medida que la fama de Bruno creció hasta convertirse en una fuerza monolítica, la dinámica cambió. Jessica pasó de ser su compañera en la lucha a la persona responsable de preservar su privacidad. La presión sobre Jessica ha sido inmensa. Ha soportado años de acoso por parte de fans obsesionados y ha tenido que lidiar con los rumores de infidelidad que inevitablemente rodean a un hombre tan carismático como Bruno. En 2011, Bruno
fue relacionado con la cantante Rita Ora, quien más tarde admitió que su romance, que comenzó como un flechazo, se vio truncado por las exigencias de sus carreras. Si bien Jessica guardó silencio durante estos ciclos mediáticos, el desgaste emocional era evidente. Amigos de la pareja han insinuado que la razón por la que no están casados es que Jessica deseaba una vida sencilla y privada, mientras que la vida de Bruno se convirtió en un circo mediático constante. Los rumores sobre sus apuestas añaden otra capa a esta tensión doméstica. Apostar a lo grande no es solo un pasatiempo, es un estilo de vida que exige un secretismo particular y una gran tolerancia al riesgo. Si los informes sobre su deuda de $50 millones son siquiera parcialmente ciertos, significaría que cada decisión que Bruno ha tomado en la última década, cada gira, cada contrato publicitario, cada canción, ha estado condicionada por la presión financiera. Esto transforma su carrera, de un viaje artístico a una estrategia de supervivencia. Para una mujer como Jessica, que ha estado con él desde que era solo un chico de Hawái, verlo atrapado en un ciclo de deudas y desesperación debe ser desgarrador. A principios de 2024, los fans notaron que Jessica había borrado varias fotos de Bruno de su Instagram, una señal clásica de una relación en crisis. Si bien ninguno ha confirmado la ruptura, el silencio de su entorno ha sido ensordecedor. Si realmente se han separado, marcaría el fin de uno de los romances más duraderos de la historia de la música moderna. Sería la última víctima de la maquinaria de Bruno Mars. Una maquinaria que produce perfección para el público pero que exige todo del artista y de quienes lo aman. Las recientes colaboraciones de Bruno, en particular con Anderson .Paak en Silk Sonic, mostraron a un artista que abrazaba su imagen de Playboy más que nunca. Las letras rebosan de bravuconería, coches de lujo y encuentros fugaces. Si bien la música es brillante, algunos se preguntan si esta es la manera que tiene Bruno de lidiar con una vida personal que se desmorona, encarnando por completo al personaje que el mundo espera de él. Es la trágica trayectoria de muchos grandes artistas. Pasan la vida cantando sobre el amor a millones de personas, solo para descubrir que ya no les queda nadie a quien cantar en la intimidad de su hogar. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, siempre existe la esperanza de una redención al estilo de Moonshine. Bruno Mars es un superviviente. Sobrevivió a las calles de Hawái y a las frías oficinas de Motown. Es un hombre de inmensa fortaleza y un corazón aún más grande. Ya sea que encuentre la manera de reconciliarse con Jessica o elija un nuevo camino de soledad y reflexión, su legado está asegurado. Nos ha regalado una década de alegría, una clase magistral de interpretación y la banda sonora de nuestras propias vidas. Mientras esperamos su próximo capítulo, solo podemos desear que Peter Jean Hernández encuentre en su propia vida la magia 24K que tan generosamente ha compartido con todos nosotros. Las luces de Las Vegas brillan, pero pueden deslumbrar. Los aplausos de un estadio resuenan, pero pueden ser solitarios. Al final, lo único que realmente importa es la verdad que nos contamos a nosotros mismos cuando la música se detiene. ¿Cuál crees que es la parte más incomprendida de la vida de Bruno Mars? ¿Es un hombre atrapado por su propio éxito o simplemente juega mejor que nadie? El misterio de Bruno Mars es una prueba del poder de un verdadero ícono para permanecer inalcanzable, incluso cuando su voz resuena por todas partes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el corazón oculto del rey del funk. Mantente al tanto para más historias sobre las leyendas que admiras. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video. La historia de Bruno Mars es también la historia de la evolución de la superestrella en la era digital. A diferencia de sus predecesores, Bruno no disfrutó de una vida privada antes de las redes sociales. Cada uno de sus movimientos era documentado, analizado y debatido por millones de personas. Este escrutinio constante probablemente explica su intensa discreción.
Pronto comprendió que, si no establecía una clara separación entre el escenario y su vida privada, no le quedaría nada para sí mismo. Jessica Caban fue la persona con quien eligió compartir ese mundo interior, y el peso de esa responsabilidad es algo que muy pocos pueden comprender. Su relación con su padre, Peter, sigue siendo una pieza compleja del rompecabezas. Tras la muerte de su madre, Bruno y su padre se acercaron más, pero la sombra de sus luchas pasadas persiste. El amor de su padre por la música fue el don que convirtió a Bruno en una estrella, pero sus problemas económicos y de estabilidad fueron las señales de alerta de las que Bruno ha intentado escapar toda su vida. Los rumores sobre sus apuestas resultan particularmente conmovedores en este contexto. ¿Está Bruno repitiendo los patrones del hombre que lo crió, incluso superándolo en todos los aspectos del éxito? Es una lucha humana clásica que se desarrolla en los escenarios más caros del mundo. Al concluir esta odisea de 17,000 caracteres sobre la vida de Bruno Mars, nos queda la imagen de un hombre que es a la vez leyenda y ser humano. Es el niño que quería ser Elvis, el hombre que se convirtió en Bruno Mars, y el alma que sigue siendo Peter Gene Hernández. Su vida es una sinfonía de luces y sombras, y el último movimiento aún está por escribirse. Estaremos atentos, escuchando y esperando que el hombre que nos enseñó a bailar encuentre finalmente su propio ritmo en la quietud. ¿Crees que Bruno Mars encontrará alguna vez la estabilidad que parece buscar? ¿O es su alma inquieta su destino final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote las miradas más profundas y honestas a las estrellas que admiras. Hasta la próxima. Cuídate y no te pierdas nada. La verdad siempre está ahí fuera, oculta en la melodía.